Bien, antes de abordar la resolución de este problema, vamos a dar unas definiciones que nos son imprescindibles para su realización. Es decir, lo que tenemos que hacer es calcular la siguiente expresión. Límite, cuando x tiende a x0, de la función problema dividido entre el infinitésimo estándar correspondiente. En este caso, siempre va a ser esta expresión. Y verificar o buscar los valores de p y a que hagan este límite igual a 1 de tal forma que la función en cuestión y el infinitésimo estándar sean infinitésimos equivalentes. ¿De acuerdo? Pues vamos con ello. Bien, en el primer problema pues tenemos que calcular la siguiente expresión, notando que el x sub 0 es igual a 0, ¿vale? Bueno, pues esta expresión de aquí es equivalente a x cuando x tiende a 0, ¿vale? Recordamos los infinitésimos equivalentes de problemas anteriores, con lo cual el límite nos queda sencillamente esta expresión, que ha de ser igual a 1. Bien, para que esto sea igual a 1, las x del numerador tienen que cancelarse con las x del denominador y la a tiene que ser igual a 1, con lo cual a es igual a 1 y para que se cancelen las x, la p, si hacéis cálculos, tiene que ser igual a 4/3. Luego el orden que nos piden calcular es 4/3 y la expresión de la parte principal con a igual a 1 quedaría 1 x menos 0 elevado a 4/3, ¿vale? Es decir, x elevado a 4/3. Esta es la parte principal que nos piden calcular. Análogamente procedemos de la misma forma con el apartado B. Lo dividimos entre su infinitésimo estándar y calculamos el límite, ¿vale? Nos queda una suma de límites de tal forma que esta expresión, el logaritmo de 1 más x, es equivalente a x cuando la x tiende a 0, ¿vale? Por eso hemos sustituido aquí el logaritmo por la x. Bien, ahora tenemos que ver las expresiones de p y a para que esta suma de límites sea igual a 1. Pues bien, por simple inspección, si hacemos p igual a 1/3, nos queda lo siguiente, ¿vale? El límite cuando x tiende a 0 de x elevado a 1/3 dividido entre a por x elevado a 1/3 más límite cuando x tiende a 0 de x partido de a x elevado a 1/3. El primer límite se nos cancelan las x, con lo cual nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de una constante, 1 partido por a. Si queremos que sea igual a 1 es evidente el valor que tiene que tomar a. Y el siguiente límite tenemos que observar que tiende a 0, ya que el infinitésimo del numerador, que está elevado a 1, tiende a 0 muchísimo más rápidamente que el denominador. ¿De acuerdo? Con lo cual, este límite que tiende a 0 y la expresión nos queda 1 si hacemos a igual a 1. Con lo cual, el orden de este infinitésimo es 1/3 y la parte principal es x elevado a 1/3. Bien, el siguiente apartado del problema es un poquito más laborioso. Para poder resolver este límite, lo que necesitamos es sacar factor común, como veis, en el numerador a raíz enésima de a y en el denominador a elevado a p. Pues bien, desarrollando esas expresiones llegamos a este límite, siempre que utilicemos la propiedad de infinitésimos equivalentes del numerador. Esto es equivalente al logaritmo neperiano de x partido por a,
y del denominador, que es equivalente al logaritmo neperiano de x partido por a, todo ello elevado a p. ¿De acuerdo? Aquí me falta un exponente. Vale. Luego tenemos esta expresión de aquí. Ahora, operando, ¿vale? Nos queda lo siguiente. Por las propiedades de los logaritmos. Y en el denominador lo dejamos tal cual. Y todo ello elevado a p. Vale, para que este límite sea resoluble, si la p lo hacemos igual a 1, observamos que el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador se cancelarían. Luego entonces, si p es igual a 1, ¿vale? Nos quedaría la siguiente expresión. Vale, y esto tiene que ser igual a 1. Con lo cual, de aquí podemos despejar el valor para la constante a y nos queda la siguiente expresión. A elevado a 1 menos n dividido entre n y todo ello partido por n. Con lo cual, el orden de su infinitésimo estándar es 1 y la constante a según esta expresión. ¿De acuerdo? Bien, en el último problema, la diferencia con los anteriores es que el punto nos lo piden en el infinito, con lo cual su infinitésimo estándar es de esta forma. Tenemos que calcular el límite y hacer que este límite sea igual a 1. Bien, pues desarrollando algebraicamente las expresiones llegamos a esta última expresión, con lo cual si queremos que cuando la x tiende a infinito este límite sea igual a 1, tenemos que coincidir la máxima potencia del denominador con la del numerador, es decir, que p tiene que ser igual a 2. ¿De acuerdo? Si hacemos p igual a 2, nos queda la siguiente expresión. Esto es un signo menos. Bien, en el infinito, esta x a la cuarta es despreciable comparada con x a la quinta. Con lo cual, x a la quinta entre x a la quinta, el resultado de este límite sería menos 1 dividido entre a. ¿De acuerdo? Para que esto sea igual a 1, la a tiene que ser igual a menos 1. Con lo cual, con p igual a 2 tenemos que el orden del infinitésimo es 2 y su parte principal sería menos 1 dividido entre x al cuadrado.